Un gusto saludarles, placer encontrarnos pues en esta síntesis de la clase uno currículum, los orígenes. Una es planificación curricular, pues los orígenes del currículum, cuando se hace rastreo respecto a lo que es el currículo y la posición común de los trabajos sobre el tema, es justamente que no hay una definición definitiva de lo que es currículum. Esto se puede decir que dependiendo de la corriente teórica en el cual esté inscrito y quién aporta la conceptualización. Por esa razón, Hamilton en 1991 citó por Steve Adams, en 1995 señala que no se redefine solo por la insatisfacción, sino que cada definición que construye desde una perspectiva o ideología, y lo interesante es analizar las relaciones existentes entre el concepto que expresa y la situación sociocultural en la que se crea, es decir, por lo que se hace o se adopta una definición. ¿A qué interés sirve? ¿Qué consecuencias se derivan? ¿Por qué además los distintos enunciados no solo describen o definen lo que intenta persuadir de lo que hay que hacer? Entonces, en definitiva, en tal sentido, se valida la idea de que el currículo, responde a una de las intencionalidades identificada en la que la escuela y, de algún modo, influenciada por diferentes circunstancias sociales, políticas, culturales y económicas. Definitivamente que el primer uso conocido de clase aparecería en un informe abreviado en la Universidad de París, publicado en 1917 por un profesor de teología. La última parte de este compendio universitario incluía una serie de preceptos que, según pensaba Gaulet, que debía aportar o adoptar cualquiera que deseara fundar o reformar un colegio, ¿no? Es parte también de lo que se veía en ese sentido. Se valida la idea del currículo, responde a unas intencionalidades identificadas de escuela y de algún modo influenciadas por diferentes circunstancias sociales, políticas, culturales y económicas. Antes de dar paso a las múltiples definiciones que tienen respecto al currículo, se da paso al rastreo de un origen de término, para lo cual se sigue siempre un trabajo realizado con el profesor de la Universidad de Liverpool, eh, también a través de una publicación suya hecha por la revista Iberoamericana de Educación. Por supuesto que el primer paso es el uso conocido de clase, que aparecería en un informe, que bien lo conocen, y que todo eso debería adoptar cualquiera de las particularidades. En el periodo de Renacimiento, con las revoluciones a la orden del día, se dieron grandes cambios en el ámbito educativo y se pretendió por hacer un aprendizaje algo más eficiente que técnico, dadas las necesidades económicas de la época, y así han venido surgiendo también grandes corrientes filosóficas de política como en todo este caso, en el cual existe un diseño de currículo educativo de la época, pero que también el primero fue reconocido por aceptación del término de clase y que puede impulsar la emergencia del mismo, así como dar gracias a nuevas pautas de organización generada por el Renacimiento. Bien, otra de las historias que se tejen en torno al concepto de currículo, sin embargo, el estudio sobre los orígenes han sido amplios en términos de clase. El primer punto en camino de acuerdo a cómo nosotros podemos verlo, ¿no? Y allí entonces tenemos pues una particularidad de Canva que va a ser de gran ayuda para que ustedes puedan tener una vinculación. Entonces, pues la idea es que podamos ir trabajando en cerrar el apartado que presenta Hamilton sobre la adopción del término currículum y clase, que fue un indicador de dos oleadas diferentes de reforma pedagógica. Es decir, primero se dio la introducción a las definiciones o a las divisiones de clase de mayor vigencia de los alumnos, después vino el refinamiento de contenido de métodos y además el término currículo, clase, entraron en el mismo en la sociedad y pues existe una escolarización y que esta ganó popularidad como resultado de manera particular. Bien, todo esto hace que nosotros podamos decir currículum educativo, plan de estudio que contiene los objetivos, los contenidos, los materiales y, por supuesto, estrategia de aprendizaje.
Esto indica días 2016 que el campo del currículo es un campo complejo por el cual la diversidad y las perspectivas que en él compiten al respecto, pues se consideran como campo curricular y está lleno de múltiples voces de diversidad de discursos donde se produce una compilada conversación. El origen del currículo tiene que ver con la implementación de la estructura y organización de las actividades académicas, con el único fin de poder lograr los propósitos formativos. Los primeros sistemas de formación organizados son los propósitos formativos en el cual tienen la razón, o sea, que se encuentran en una sociedad griega, considerando además como padres de la cultura occidental. Definición del currículo según los autores. Lundgren, 1992, refiere a la definición de los contenidos y Brody, citado por Chemnitz, pues se refiere a los métodos de una de las caracterizaciones de los planes de estudio, propuestas, resultados, experiencia y que el currículo es un concepto muy complejo y por ende polisémico. Verdaderamente, el currículum debe proponerse para enseñarse con los alumnos que deben aprender. El currículo debe enseñar a aprender. El currículum es lo que se debe enseñar a aprender. Y el currículo es algo especificado y delimitado, ¿no? Cada uno de ellos trae unas perspectivas y niveles, como su currículo real, el currículo ofertado a los alumnos, el ser currículo explícito y el que plasma algunas particularidades que en clase más profundo vamos a detallar. El currículo desde la normativa legal se entiende por una regulación de elementos que determinan los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que además el objetivo de intenciones educativas, competencias, selección de contenidos, metodologías didácticas, estándares de resultados y los criterios de evaluación. Ello nos lleva a entender que el currículo como contenido, cuando hablamos del currículo, la sección es simple y que nosotros podemos decir que el problema del currículo, entendiendo como contenido, es el que confunde el aprender con el aprobar. Miren qué detalle que vamos a poder explayar en clase. Aprender y aprobar. ¿Por qué confunde el aprender y el aprobar? Entonces, ahí te lo dejo de detalle. Existen metodologías activas como el Classroom, el aprendizaje basados en proyectos, aprendizaje basados en competencia, gamificaciones, pero lo primero es cómo puede que no esté muy claro lo que aprenden los alumnos, verificar realmente lo aprendido, hacer que las cosas sean interesantes, mantener esas metodologías activas para que el alumno sea el protagonista. Definitivamente que existe un formato de planeación didáctica que es percibida como un documento vacío y que hay que tener que entregar, no solo será nunca operativo, sino que va a llevar esas bondades importantes donde el profesor le va a poner su estilo y su esencia. Las notas o calificaciones es el producto curricular, es decir, que se denota de una significación en el cual las calificaciones se convierten en un fin en sí misma cuando no se constata con el aprendizaje, es decir, qué es lo que los alumnos aprenden. Definitivamente que el currículum es como un diseño de planificación, es como lleva primero una responsabilidad, quién lo elabora, estas particularidades, que todo esto lo vamos a poder evidenciar en el aula de clase que definitivamente que va a ser fascinante. Entender de lo que el estudiante aprende al que el estudiante apruebe, entender también de que el profesor va a ser el que va a llevar a cabo el diseño o la construcción o el modelo, el diseñador gráfico de su casa, la línea gráfica mediante una planificación en el cual él se va a tener que asegurar de llevar a cabo aprendizaje significativo en diferentes escalas. Muchas gracias.